Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y hoy es un día muy importante, pues se trata del Día Internacional de la Juventud, una celebración en busca de promover el papel de la juventud como esencial en los procesos de cambio y generar un espacio para crear conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. Les invito a que revisemos la frase del día de Pulso Glocal. Un periódico consta siempre del mismo número de palabras, haya noticias o no las haya. Henry Fielding, novelista, autor teatral y jurista inglés del siglo XVII. ¿Y qué les parece si vamos a ver qué nos tiene el gato encerrado? Pulso Glocal. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, continúa sus confesiones y ahora implica en el caso Odebrecht al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, como las personas que le ordenaron recibir recursos ilícitos de la empresa petrolera brasileña Odebrecht y distribuirlos en sobornos. También hubo dinero que llegó a la campaña electoral presidencial de Peña Nieto en 2012, así como sobornos a legisladores panistas y priistas en las reformas estructurales. Estaría implicado también el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya. Es una bomba en la opinión pública por ser la primera vez que se implica a personajes de tan alto nivel en actos de corrupción. 8 de los 10 principales periódicos impresos de México publican a 8 columnas esta acusación ante la Fiscalía General de la República. Y estos diarios son El Universal, La Jornada, Excelsior, Milenio, El Financiero y Reforma y El Sol de México, así como también La Razón. Por otra parte, en materia económica, El Economista destaca el impacto en las finanzas públicas que tendría la reforma en pensiones, mientras que Crónica resalta que los bancos no pierden, no perdonarán a deudores. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Universal. Lozoya desnuda sobornos por 500 millones de pesos de Peña y Videgaray. El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusó ante la Fiscalía General de la República que el expresidente Enrique Peña Nieto y su colaborador más cercano, Luis Videgaray Caso, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos en los sobornos de Odebrecht para el pago de asesores extranjeros en la campaña de 2012, legisladores y un partido político. Lozoya presentó una denuncia de hechos acompañada de recibos, un video y 4 testigos de sus dichos. La Jornada. Emilio Lozoya acusa a Peña Nieto y Luis Videgaray Hertz. Emilio Lozoya Austin denunció este martes ante la Fiscalía General de la República haber destinado 100 millones de pesos que recibió de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial del PRI de 2012 para pagar asesores extranjeros, por instrucciones del presidente Peña Nieto y de su secretario de Hacienda Luis Videgaray. Lozoya destinó 404 millones de pesos a la compra de votos de legisladores para la aprobación de reformas estructurales conocidas dentro del Pacto por México. El exdirector de Pemex detalló actos de corrupción relacionados con la operación de la planta etileno siglo XXI en el gobierno de Felipe Calderón. Excelsior. Sobornos pagaron reformas y campaña. El fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que por orden de Peña Nieto y Luis Videgaray, Emilio Lozoya entregó 100 millones de pesos de sobornos a la firma brasileña Odebrecht a asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña presidencial de 2012. Además, para concretar las reformas estructurales en 2013 y 2014, se compraron los votos de un diputado y 5 senadores, a quienes se entregaron 120 millones de pesos. Otros 84 millones se entregaron a varios legisladores
y al secretario de Finanzas de un partido. Lozoya también dispuso de 200 millones de pesos para comprar la reforma electoral. Los recursos ilícitos suman más de 400 millones de pesos. Milenio. Peña, Videgaray, Anaya, Cordero, embarradero. Casi un mes después de regresar de España, Emilio Lozoya habló y pasó de acusado a acusador. Involucra a una decena de políticos del PRI y PAN activos a lo largo de 2 sexenios, incluidos el expresidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray. Toca de una u otra forma a personajes como Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Luis Vega, José Murat, Luis Lavalle Maruy y 5 exsenadores del PAN. Algunos de ellos gobernadores en actualidad: Ernesto Cordero, Salvador Vega Casilla, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. El Financiero. Implica Lozoya en sobornos a Enrique Peña Nieto y Videgaray. El exdirector de Pemex, Lozoya, dijo que más de 500 millones de pesos obtenidos de casos de corrupción como Odebrecht se destinaron para la campaña presidencial de Peña Nieto y la compra de votos de legisladores para aprobar las reformas estructurales. Alejandro Hertz Manero, titular de la FGR, reveló lo anterior y dijo que la imputación de Lozoya era plasmada en una denuncia de hechos que presentó ayer. Reforma. Arranca pasarela. ¡Que pase Peña! El desfile de funcionarios implicados en las investigaciones por corrupción en el caso Lozoya podría iniciar en el más alto nivel, luego de que el exdirector de Pemex denunciara ayer a su jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto, y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, con las posibles acusaciones contra ambos: cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa o incluso delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público, financiamiento ilegal para la campaña de Peña en 2012. El Sol de México. Emilio delata a Peña Nieto y Luis Videgaray. Hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa los 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia. El que después fue presidente, Peña Nieto, y su secretario de Hacienda, Videgaray, son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros, subrayó el fiscal Alejandro Hertz Manero en redes sociales. La razón. Lozoya se arranca. Implica a Videgaray y a Enrique Peña Nieto en sobornos por 504 millones. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denuncia ante FGR que dinero de Odebrecht fue a la campaña de 2012. Incluye el caso Etileno 21, en el que asocia a la brasileña, en el que se benefició a la socia brasileña. Se ve a llamar a señalados. Hertz asegura que dio dinero a legisladores, a 6 legisladores y un secretario de partido para avalar reformas estructurales. Penalistas advierten que el uso mediático viciaría el proceso. Pasemos ahora al panorama económico, donde tenemos 2 notas. El Economista. Reforma en pensiones, riesgo para gasto social. En la presentación de la iniciativa de reforma en pensiones, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que al reducir las semanas de cotización de 1.250 a 750 semanas, el acceso a la pensión mínima garantizada aumentaría la cobertura de 34 a 82% de los trabajadores y la pensión pasaría de 3.289 pesos a 4.345 pesos. El Centro de Investigación Económica Presupuestaria, CIEP, estima que entre el pago de pensiones y jubilaciones del sector público y las no contributivas, programas sociales, se destinarían del erario 1.103.758 millones de pesos, monto que supera la recaudación aprobada del IVA por 1.746 millones de pesos. Crónica.
Bancos no pierden, deudores deberán reestructurar créditos. Las instituciones bancarias ofrecieron un plan de congelamiento de pagos durante la pandemia. Lo que frenaron fue el avance de intereses, señala Mario Di Constanzo, ex titular de la Conducef. Los bancos se ahorraron en este periodo el pago de los despachos de cobranza. No tocaron la tasa de interés, con lo cual la medida sigue representando una ganancia futuro para los bancos, es decir, que no hubo ningún perdón de deudas. Vayamos ahora a ver cuál es la imagen del día. Pulso Local. Kamala Harris será la compañera de fórmula de Joe Biden, candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Harris, de 55 años, es hija de padres inmigrantes de Jamaica e India. Su perfil será clave en la contienda en un escenario político marcado por el movimiento de protesta social Black Lives Matter contra el racismo. Una fotografía de AFP. Como fondo musical, escuchamos Cha Cha Cha, con Ernie Englund, trompeta Cha Cha Cha, seguido por Tito Puente, Chattanooga Chu Chu, Rolando Aguiló, Montuno en Cha Cha Cha, Carlos Campo, El Danubio Azul y Cha 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 instrumental Ballroom Orchestra, con Quizás, Quizás, Quizás. Esta música de origen cubana surgió en 1984 y se dice que su nombre proviene del característico sonido producido por el roce de los pies de los bailarines sobre el suelo al ejecutarlo. Y con esto llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que nos volvamos a ver mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Local, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.